Saludos queridos amigos, bienvenidos a una llamada de servicio a las 9:37 de la noche aquí en Cape Coral, a 45 minutos más o menos donde yo vivo. Es una llamada de aire acondicionado, no cooling. La cliente me comentó que no sale aire por ninguna de los vents y tampoco el condensador está encendido. Vamos a empezar por lo básico de esta llamada de servicio. Vamos a ver cómo podemos resolver y dejar a esta cliente que duerma con aire acondicionado esta noche. Espero que lo disfrutes, acompáñame y no olvides suscribirte. Saludos. Bueno amigos, iniciamos la llamada como siempre presentándonos en la puerta principal de la casa y haciéndole algunas preguntas de rutina al cliente referente a la máquina. Nos hemos dirigido hacia la parte del condensador directamente para hacer una inspección visual de la máquina como tal y me he dado cuenta que no estaba trabajando el condensador. Por lo cual procedí solamente a hundir el contactor para bypassear el bajo voltaje y poder ver si el compresor y el abanico prendían, lo cual lo hicieron. Ahora hago un análisis del bajo voltaje que debería estar llegando al contactor para así activar el alto voltaje del mismo y hacer el inicio del compresor y del abanico, lo cual lo tenía. Vamos a proceder a colocar nuestros manómetros para evidenciar cuál es la carga y las presiones que podemos encontrar en el sistema en este momento. Para el cual vamos a remover los locking caps y vamos a usar estos probadores de la marca Fieldpiece, que ya saben que me gustan mucho usarlos porque son fáciles de llevar. La máquina está apagada y quiero que vean las presiones que hemos encontrado. Una desigualdad bastante grande entre las dos presiones con la máquina apagada, entre 68 por baja y 259 por alta, lo cual deberían estar igualadas en este momento, lo que es un proceso de ecualización más o menos alrededor de 215 PSIG, lo cual no los tenemos. Entonces vamos a forzar el encendido del compresor y el abanico, hundiendo nuevamente nuestro botón del contactor, no sin antes verificar que el R410 sea el gas que estemos seleccionando en nuestra aplicación. Como pueden ver, la presión de succión del lado izquierdo, el azul, empieza un decrecimiento desde 50, ya va por 44.9 y sigue en descenso, por lo cual evidentemente ese coil debe estar congelado o cerca de congelación. Ahí tengo el acceso al ático, como pueden ver está en un ático en este momento, y vamos a remover el panel frontal para tener acceso. Lo que primero que me he dado cuenta es que el fan blower o el motor soplador no está funcionando. Primer chequeo de rutina, el alto voltaje, 240 voltios mínimo, sí los tenemos. Así que no tenemos un problema de alto voltaje. Ahora estoy revisando que no esté ningún flow switch activado y estoy tratando de ver cuáles fueron las conexiones que usaron las personas de instalación. Aquí procedo a chequear el el transformador que tenga 28 voltios de corriente alterna, los cuales tenía 28, como pudieron darse cuenta ahí en el multímetro. Así que tenemos presencia de alto voltaje y bajo voltaje. La pregunta ahora es por qué ese ventilador o ese soplador no está haciendo su trabajo. Lo primero que voy a verificar es que le esté llegando 240 voltios y los tenemos. Alto voltaje tiene el ventilador, pero esto es un ventilador de velocidad variable. Trabaja con alto voltaje una parte y la otra parte es el bajo voltaje, que es el que le controla las revoluciones al ventilador por medio de ese control board, o también conocido como una tarjeta electrónica. Esa tarjeta le emite una señal y le emite un voltaje al ventilador para trabajar en ciertas RPM. Aquí lo que estoy tratando de revisar cuáles son los cables que me alimentan a ese ventilador para ver si puedo obtener algún tipo de medición en el mismo. Como pueden ver ahí, estoy tratando de buscar cierto bajo voltaje con alguno de esas herramientas. Conseguí el alto voltaje, pero no el bajo voltaje. En este caso es muy importante verificar que el transformador
o mejor dicho, el termostato me esté haciendo la llamada para que el ventilador esté funcionando. Por lo cual debo colocar mi multímetro una pinza en el común y la otra pinza en el verde o el FEN, que debería mostrarme 24 voltios, lo cual los tenía en este momento, o un poco más atrás lo pudieron ver, pero sí, evidentemente el termostato no tenía ningún tipo de problema. Entonces, antes de colocar el panel, vieron que ahí encontré lo que es la tabla o el diagrama de servicio para saber cuál es el bajo voltaje que trabaja esta máquina, porque ustedes se van a encontrar con voltajes diferentes de acuerdo al fabricante. Entonces me di cuenta que era 3.3 voltios desde el conector ese que están viendo ahí, desde el lado derecho del conector, el rojo con el verde, debería tener 3.3 voltios. Ahí pueden ver que tengo 20 pero megavoltios, así que no estoy recibiendo el bajo voltaje necesario para que el motor funcione, o por lo menos eso era lo que yo pensaba y estaba analizando en el momento. Vuelvo a verificar, doble chequear con mi multímetro ahora directamente desde el board, y no ningún momento pude captar ningún voltaje como el 3.3. Recuerden que ese voltaje es corriente directa, así que tienen que colocar su multímetro en DC. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de este video y nos hemos dado cuenta que leyendo el manual, dándonos cuenta cuál era el voltaje de la salida hacia el motor ventilador, hacia el soplador, eran 3.3 voltios de corriente directa y en ningún momento los teníamos, o sea que ese motor nunca va a prender porque no tiene el voltaje suficiente. Siempre es importante leer el manual antes de anticipar un diagnóstico. Espero que hayas disfrutado el video, nos vemos en el próximo. Saludos. Bueno amigos, la continuación del video que vieron del diagnóstico que hicimos anoche, diagnostiqué que la tarjeta o el main control board de la máquina está defectuosa. Afortunadamente lo conseguí en un supply esta mañana y he venido en la tarde para instalar el board. Espero que me acompañes para que veas si no me he equivocado en el diagnóstico y eso es lo que tiene la máquina. Por los momentos quiero que vean cómo están igualadas las temperaturas de succión y líquido, los cuales ayer estaban totalmente fuera de rango. Ya les voy a explicar por qué estaba esta prácticamente en restricción y esta estaba normal. Ya les voy a explicar qué es lo que estaba pasando con este tipo de problemas cuando se les presente. Bueno amigos, hemos vuelto al ático en donde vamos a realizar el trabajo de cambio de la tarjeta. Para ello iniciamos removiendo el panel que está, digamos, tapando el blower y la tarjeta electrónica o los componentes electrónicos. Antes de eso vamos a tomar una foto para saber la ubicación de todos los cables en caso de que se nos olvide dónde iba alguno colocado. Es un proceso, digamos, muy fácil. Remover cable por cable también funciona. En este caso los he quitado todos y los voy a volver a colocar todos de una vez. En este caso estamos ajustando esos pequeños switchecitos, son unos deep switches, son los que controlan el airflow del soplador o el flujo de aire. Como esta tarjeta viene incorporada en muchas máquinas de capacidades distintas, hay que ajustar la velocidad del blower para la tonelada correspondiente a la máquina. En este caso era 4 toneladas. Una vez hecho esto, vamos a colocar nuestro motor o nuestra tarjeta, en su lugar. Estamos verificando que los cables estén bien conectados según las especificaciones del fabricante. Y vamos a encender la máquina a ver qué pasa. Vemos que ya tiene corriente, podemos ver ahí cómo está haciendo un flashing. Y debería ese motor estar funcionando en este momento, ya que el termostato está seteado para que esté en cooling. Y no lo está, pueden ver mi cara de que no estaba funcionando. Y ahora tenemos un código de error B1, que significa que la tarjeta electrónica no está recibiendo la señal de vuelta desde el motor forzador. Entonces comienza el segundo paso de ver en qué hemos fallado. He colocado mis pinzas en una posición, cual pueden ver aquí en el video,
hacia el frente del conector y buscando tierra, buscando entre una y otras, nunca pude tener ningún tipo de voltaje. Ya van a ver, es aquí donde me doy cuenta del error. Miren cómo lo coloco de esta manera. Tengo 0 voltios de corriente directa si lo colocan de esta manera. En cambio, van a tener 3.3 voltios si lo colocan de esta manera que está acá, desde la parte posterior del conector hacia el frente. Bueno amigos, he hecho un paréntesis aquí en la mitad del video, la grabación del video, para comentarte qué es lo que ha pasado y cómo he fallado en el diagnóstico. Viene la llamada ayer en la noche, la cliente reportaba que no había enfriamiento, vi que había una especie de restricción en la línea de gas, pero me fui también al ático y revisé que el blower no estaba funcionando. Esto es un equipo que, si bien no es el más sofisticado del mercado, es un equipo que trabaja con sistemas de muy bajo voltaje, como de 3.5 voltios, y alto voltaje también. He diagnosticado el board ayer, le he dado un presupuesto a la cliente de que el board es el que está dañado. Ustedes van a ver cómo yo diagnostiqué el board y ahí fue donde yo me equivoqué. Espero que lo veas y no te pase lo mismo que a mí. Y después que vine a instalar el nuevo board, me doy cuenta que el blower no arranca. Yo digo, no puede estar pasando lo mismo con dos boards. Tengo que haber medido mal, tengo que haber hecho algo mal y ver y como ustedes pueden ver en el video, sí me equivoqué en la manera de cómo estaba colocando las pinzas del multímetro para saber si había voltaje o no había voltaje. Ya le expliqué la situación a la cliente. El board es un poco sospechoso porque ayer no me daba ningún código de error y hoy, tanto el nuevo como el usado, da un código de error. Es el B1 que dice que el motor no está funcionando y probablemente apaga la máquina. Estas son cosas de la vida real. A mí me gustaría mantener este canal con cosas reales. Esto pasa mucho. Probablemente en esta llamada de servicio yo ni siquiera termine ganando nada de dinero, pero sin embargo el proceso es ese. Y esto nunca nadie lo va a poder evitar, ni las personas que tienen más experiencia. Si tú estás empezando en esto, probablemente lo vas a pasar. Y bueno, este video es como para darte un poco de apoyo y de que sigas adelante, porque seguramente te va a pasar. Adicionalmente, todavía no he colocado el blower nuevo. Ahorita lo voy a colocar, que la cliente ya viene en camino. Y ahí vas a saber si de verdad pude resolver el problema o no. Espero que lo disfrutes. Bueno amigos, es hora de remover el blower del air handler o la manejadora de aire. Para eso vamos a remover los tornillos que pueden ver ahí como lo estoy sacando. Vamos con mucho cuidado a bajar ese blower desde el ático para trabajar aquí. Está un poco más, digamos, no está tan caliente aquí abajo como en el ático. Vamos a proceder a darle un poco de lija y a remover también ayudarnos con WD-40 o cualquier aceite que pueda hacer para ayudar a remover la grasa, perdón, la oxidación que tiene el motor como tal. Ya hemos aflojado y estoy aquí usando ya lo que les comenté para remover un poco el óxido y que suavice un poco. Sin embargo, estaba totalmente oxidado y no lo pude hacer manual, así que tuve que usar este puller, que es la herramienta precisa para sacar ese motor. Esto fue gracias a mi esposa, que me dijo que era mejor ir al apartamento a buscar la herramienta antes de volver a la casa del cliente. No vaya a ser que no lo pueda sacar manual. Tenía razón. Entonces empiezo y lo logré sacar con el puller. Ahí pueden ver. Después será un video un poco más específico de paso a paso cómo sacar ese motor y cómo colocar uno nuevo. Es una de las tareas más comunes que hacemos los técnicos de servicio, porque estos motores fallan y bastante. Dice el fabricante que son eficientes, pero cuando se dañan, todo el dinero que has ahorrado en eficiencia lo terminas pagando por la reparación. Ahí estamos, hemos instalado el motor nuevo, ajustando un poco hacia adelante y hacia atrás esa rotación para que no haya ningún tipo de roce con el metal. Vamos hacia el ático nuevamente
Y hemos colocado el motor otra vez en su posición en donde va. Ok, y aquí empieza la tercera historia de este video. Entre ese motor y la tarjeta principal hay un error ahora de comunicación. Es el D0. Es un error de comunicación porque dice que es como que no tiene la información del motor. O sea, la tarjeta no tiene la información del motor. Entonces he tenido que comprar este software o device para actualizar la tarjeta electrónica. Sin esto, nunca va a prender la máquina. Afortunadamente lo conseguí y pude volver rápidamente. He actualizado el equipo y al fin tenemos ese blower soplando aire. Déjenme decirles que también es un proceso. Hay que bajar una aplicación de Daikin, hay que hacer una cantidad de pasos para poder actualizar esa máquina. Estoy ya midiendo el retorno en 86 grados y voy a hacer algo muy común que hacemos los técnicos de servicio después de una llamada, que es limpiar la línea de drenaje. Usamos agua y después usamos este Drain Solve o limpiador de línea de drenaje. Lo dejamos reposar por 15 minutos en la línea de drenaje y después le volvemos a colocar agua para que toda esa suciedad y eso se esté, como digamos, derritiendo. Entonces 68 grados es lo que hemos obtenido. Ya tenemos casi un buen delta T. Sin embargo, he hecho un cambio adicional en la velocidad del blower para bajar ese delta T o esa temperatura por lo menos a unos 63 grados. Volví a destapar la máquina e hice los cambios en los dip switches. Espero que lo recuerden. Eso se hizo digamos, al principio de este video. Veamos cómo esta temperatura y estas presiones lucen bastante bien. El subcooling un poco bajo, pero de verdad que ya estoy satisfecho. La máquina está drenando. Ahora tenemos un 65 grados. Es decir que está la temperatura descendiendo bastante bien. Hemos llegado al final del video y hemos podido resolver. No olvides suscribirte. Saludos.